Muy buenos días para todos. Gracias, Víctor. Muchas gracias a las autoridades y a quienes hoy nos acompañan. Sí, el Congreso está terminando justo hoy, así que de alguna forma estamos cerrando actividades con este intercambio con todos ustedes. Bueno, como siempre, para mí es un gusto poder participar de alguna de las instancias de intercambio que ustedes organizan. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Hay buen retorno? Ok, perfecto. Bueno, entonces, decirles que como les decía, es un gusto poder participar claramente en esta tarea en la que ustedes vienen trabajando y en la temática de acción pedagógico-didáctica en la formación de educadores. Mi especialidad no es la perspectiva más desde la didáctica, sí desde la gestión, y lo que se me solicitó fue que pudiera de alguna forma analizar desde los escenarios educativos y desde la perspectiva de la gestión algunos aspectos que sería importante tener en cuenta a la hora de implementar todas estas acciones bueno, que ustedes vienen trabajando, vienen pensando y sobre las cuales seguramente van a ir desarrollando distintas líneas de trabajo. Así que lo mío va a ser más un aporte de estas dinámicas asociadas a los escenarios educativos. Y bueno, la idea es tomarme un tiempito para compartirle algunas ideas, que seguramente va a ser bastante menor al de una hora, y después, si hay posibilidades, dejar abierto un espacio para el intercambio y para los aportes, las reflexiones, en fin, las preguntas aclaratorias que ustedes quieran realizar. Así podemos hacer un ida y vuelta, que siempre esa es la parte más interesante. Así que bueno, les voy a compartir el material que preparé. Muy bien. El tema, yo lo titulé, lo que me gustaría como pensar en voz alta con ustedes, lo titulé La potencia de los roles y las metodologías. Yo estoy participando del 7º Congreso Internacional del EDO, el equipo de desarrollo organizacional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y este año el tema del Congreso ha sido aprendizajes e inteligencias colectivas, desde siempre la perspectiva de las organizaciones. Y las distintas ponencias, los distintos aportes, siguen poniéndole un énfasis muy fuerte a cómo llevamos a la práctica los distintos roles que estamos implementando, desde los que estamos aportando y trabajando para un proyecto institucional, sea cual fuere este proyecto, pero que es muy importante no descuidar qué sentido le damos a estos roles y cómo utilizamos las metodologías para lo que queremos hacer. Entonces yo voy a tratar de centrarme un poquito en eso. Entonces vamos a tener como dos momentos, uno donde vamos a hablar especialmente de los roles, poniendo especial énfasis en los roles de los mentores, que me parece una muy buena noticia saber que ya se han integrado un equipo grande de mentores. Es un rol extremadamente potente, que además puede complementar mucho otros roles muy importantes, como son los de la dirección de las instituciones educativas. Son roles que se pueden complementar muy bien cuando logran generar sinergias entre ellos. Entonces vamos a trabajar, vamos a intercambiar algunas ideas en relación a estos roles, y después vamos a hacer simplemente un repaso de algunas metodologías activas que están dentro de la agenda, sobre las cuales ya ustedes vienen pensando o trabajando, simplemente como para repasar
la pertinencia de usar unas u otras, en qué situaciones poder elegir unas o poder elegir otras, y eventualmente qué las caracteriza o qué las diferencia, ¿no? Porque podríamos decir que hay aspectos que son similares y hay otros que son específicos de cada una de estas metodologías. Entonces, empezando por los roles y procesos, bueno, lo que les decía hace un momento, ¿no? El mentor como promotor de cultura colaborativa en estos contextos específicos. ¿Por qué los contextos específicos? Porque, como ustedes ya saben y lo vienen trabajando así, es muy importante adecuar las estrategias a las características de cada realidad, de cada región, de cada institución. Las instituciones siempre son particulares, siempre son de alguna forma únicas, porque lo que las define y la impronta que tiene la cultura institucional que las define, afecta a favor o en contra las distintas acciones que allí se vayan a hacer. Y por lo tanto, estas recetas enlatadas de que, bueno, esto que anduvo bien acá, me lo voy a traer para hacer en esta otra institución, no necesariamente llega a dar buenos resultados, justamente por esa particularidad que tienen cada una de las instituciones. Por eso, el director es el líder institucional y es el que está organizando, liderando, dando apoyo, orientando las tareas que se están dando en una institución específica, y el mentor es un agente externo que colabora con el director, pero que va a tener esa capacidad, esa flexibilidad de adaptar los apoyos o las colaboraciones que pueda realizar con este director, atendiendo a las características de cada espacio y de cada región. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a pensar o a compartir algunas ideas en estos tres enfoques, desde las habilidades, desde algunos acuerdos básicos que sería muy importante que el mentor pueda establecer, no solamente con la dirección de cada institución, sino con sus equipos, y lo que podrían ser fases de avance en un proceso de trabajo conjunto. ¿Sí? Yo les pediría que ustedes, si van surgiendo comentarios o consultas, los tomen nota y los vemos ahora después cuando yo termine la presentación. En cuanto a las habilidades del rol, el principal, y hay distintos autores que trabajan este tema del rol de los mentores, yo tomé uno nada más, pero una fuente, pero hay muchas otras. El que se destaca como más importante es la capacidad de generar confianza. La capacidad de generar confianza desde este rol, por supuesto con la dirección de las instituciones, pero también con sus equipos, porque en la medida que esta confianza se genera y está presente, los intercambios, los aportes, las consultas también que puedan surgir, van a ser mucho más específicas y más cercanas a las preocupaciones que cada persona tenga y cada equipo tenga como para compartir con esta figura. Generar confianza, todos sabemos, no es algo que se logre instantáneamente, la confianza de alguna manera se gana, tiene que ver con la capacidad de mantener una escucha activa, de poder escuchar al otro, de poder entender las distintas perspectivas, de no venir con una verdad revelada, sino que venir en una actitud de construcción con otros, de las posibles alternativas de acción que se vayan a llevar adelante, de poder estimular, porque los procesos de transformación, de cambio,
sabemos todos también que no son light, son procesos que requieren esfuerzo, requieren dedicación, requieren también a veces tener que enfrentarnos con situaciones no esperadas, a veces también con desencuentros, con conflictos, y bueno, la capacidad también de poder establecer espacios para compartir esas situaciones y tratar de resolverlas, ¿no? No hay nada peor que hacer de cuenta que no está pasando nada cuando efectivamente están pasando cosas, ¿no? Y este tipo de figuras, como la de los mentores, ayuda mucho a generar sinergias en la resolución de este tipo de situaciones cuando se presentan. Es muy importante el estímulo al otro, no solamente llamarle la atención cuando las cosas nos hicieron bien, sino alentar y poder felicitar cuando las cosas sí están saliendo y sí se están logrando, ¿no? Y en definitiva, poder marcar un rumbo y poder establecer junto con los equipos con los que se va a trabajar qué se quiere lograr, cuáles son los logros que se aspiran a alcanzar y si el proceso que se va a llevar adelante, qué tiempos va a tener, si va a ser un proceso corto o va a ser un proceso que de alguna manera integre el trabajo de todo el año, y eventualmente si se van a definir fases de avance, que la definición de fases de avance siempre ayuda a ir teniendo como metas parciales. Cuando trabajamos a partir de grandes metas, a veces nos cuesta visualizar en el camino si esas metas están siendo logradas o no, si vamos en buen rumbo, y entonces el trabajar a partir de fases de avance puede ayudar a visualizar si efectivamente estamos yendo en el camino en que esperamos y queremos ir. En cuanto a algunos acuerdos básicos que destacamos como de interés para tener en cuenta cuando estamos hablando de un trabajo colegiado con distintos equipos desde estos roles, ¿no? Y principalmente desde el rol de los mentores. Por un lado, poder acordar con estos equipos lo que yo llamo el mapa de ruta, que es, bueno, cuál es la idea, cuál es la propuesta, lo que decíamos antes, qué duración va a tener, quiénes van a participar, qué roles van a tener las distintas personas dentro de esa propuesta. Estas propuestas en general no son propuestas novedosas que surgen per se, sino que son propuestas que se adecuan o que aportan sinergias a alguna línea de trabajo en la que ya viene estos equipos y la institución. A veces el tema no es hacer más cosas de las que ya tenemos, sino ver cómo podemos sumar esfuerzos dentro de la línea de trabajo en la que ya estamos, ¿no? Y acá distinguir de qué manera podemos colaborar con un proyecto, con una propuesta que la institución ya tenga, desde estas perspectivas más externas o más transversales que esta figura de los mentores pueden promover dentro de una región, por ejemplo, ¿no? Que puede ayudar después a generar estos vínculos interinstitucionales y que alguno de los aspectos que estamos trabajando desde la institución A pueda también sumarse o integrarse a estos aspectos que también vienen siendo trabajados desde una institución B o Z, pero que está en la región y que puede sumar esfuerzos y que pueden generar también visiones más interinstitucionales. Es muy importante establecer criterios básicos comunes. Esto tiene que ver con, bueno, lo que decíamos antes, qué roles, qué características van a tener estos roles, cómo los vamos a trabajar, qué manejo se va a hacer del tiempo,
poder ver con qué cronograma vamos a trabajar, quiénes van a tener la responsabilidad de unas tareas o de otras, y establecer estos criterios comunes que sería importante que sean acordados con todos los responsables y todos los implicados en esos grupos de trabajo. Esos acuerdos deben ser de alguna manera validados por todo el equipo, por todos los involucrados, digamos así, ¿no? Bueno, por otro lado, es importante contar con espacios de reflexión y consulta. Este tema salió bastante también en estos días de trabajo acá, de que generalmente pedimos muchos espacios para reuniones, de consultas, en una agenda que ya está como saturada, ¿no? Una agenda que ya está muy saturada y que le estamos pidiendo además a la gente espacios para poder trabajar de forma colegiada. Y entonces lo que surgía como una alternativa es trabajar con algunas alternativas digitales que nos permiten ir como haciendo una construcción colectiva, no necesariamente desde la reunión sincrónica, estando todos conectados en un cierto momento, como lo estamos ahora, sino que cada uno desde su espacio poder ir haciendo los aportes, las reflexiones, la integración de ideas, y que cuando la reunión se realice ya haya un avance en cuanto a las aportaciones, principalmente para que todos los involucrados puedan tener efectivamente tiempo de hacer sus aportes y se puedan escuchar todas las voces, ¿no? Yo ahora que estoy mirando la sala y veo que hay tantas personas, seguramente si quisiéramos que cada uno de ustedes aporte su reflexión, nos llevaría muchísimo tiempo y no lograríamos probablemente ese ida y vuelta que nos gustaría tanto, ¿no? Entonces, bueno, ver qué otras estrategias se pueden utilizar como para, trabajando desde el Drive o trabajando desde el pizarrón del Microsoft, o trabajando desde otros dispositivos virtuales que hoy existen y están a disposición, para poder ir avanzando en una construcción colectiva y no dejar todo signado al momento en que nos encontremos y estemos reunidos como estamos ahora, ¿no? Entonces, volviendo al concepto, esos espacios sí son importantes, sí hay que agendarlos, sí hay que tenerlos presentes en las actividades nuestras del mes, pero dentro de lo posible, cuando nos reunamos, que ya haya un trabajo avanzado y que no nos quedemos dejando todo para resolver en esos momentos. Por otro lado, sería importante generar procesos de autorregulación. ¿Y qué queremos decir con esto? Está muy expandido, y lo venimos usando hace tiempo, los procesos de autoevaluación, como un proceso de reflexión sobre cómo venimos trabajando, qué hemos logrado hacer, qué no, dónde están nuestras dificultades, cuáles son nuestras aspiraciones, en fin. Pero no estamos todavía trabajando tanto en procesos de autorregulación que están asociados con este concepto de gestión de conocimiento, ¿no? Donde trabajar desde las decisiones fundamentadas, las decisiones, sería importante que todas estuvieran fundamentadas en evidencias, que pudiéramos hacer registro de las actividades que llevamos adelante, que esos datos que se registran puedan ser transformados en información, pero además después que esas informaciones sean discutidas con los implicados
y que puedan llevarnos a pensar, bueno, estos cambios o llevar en estas líneas de trabajo, ¿de qué manera influyen en mi rol? ¿De qué cosas debería yo cambiar o modificar o revisar en mi rol habitual para estar más en sintonía con estas nuevas líneas de trabajo en las que nos estamos implicando? Y esa reflexión que se asocia a los procesos de autorregulación son extremadamente importantes, porque si logramos acordar nuevas líneas de trabajo colectivas, pero después no logramos procesar internamente cada uno qué implica esto en cuanto a los ajustes de mi tarea profesional, del rol que yo desempeño, de los criterios de trabajo con los que habitualmente he venido trabajando, si a nivel personal estos cambios tampoco no se concretan, difícilmente esa transformación, digamos, brote, ¿no? Porque en definitiva somos lo que hacemos, y lo que hacemos impacta muy fuertemente en esas acciones colectivas que queremos llevar adelante. Por lo tanto, estos procesos son bien importantes, y es interesante que se puedan generar algunas discusiones más de reflexión crítica sobre, bueno, y entonces, ¿en qué cosas tendríamos que nosotros movernos o revisar o ajustar estrategias en las que venimos trabajando? Y por supuesto, desde el rol de mentor, atender, como decíamos antes, a los datos del contexto, ¿no? No todas las instituciones trabajan con un mismo público de estudiantado. Cada región y cada contexto tiene sus particularidades. Por otra parte, como en algún otro momento también lo hemos comentado, las instituciones tienen per se, en sí mismas, tienen distintos niveles de desarrollo como organizaciones. No todas tienen la misma capacidad y la misma potencia para implementar y llevar adelante procesos de transformación, porque sus equipos pueden ser más recientes, porque probablemente haya habido cambios de dirección, porque las condiciones en las que trabajan requiere de unos apoyos complementarios con los que se cuenta o con los que no. Y entonces este es otro aspecto a tener en cuenta para saber qué proponer y qué niveles de complejidad establecer en el trabajo que se haga en esos escenarios. Como que tenemos que ser muy específicos de, bueno, qué tareas, en qué contextos y desde qué características institucionales en cada uno de estas unidades funcionales que son las instituciones. Bien. Bueno, y las fases del proceso, básicamente, son las que también todos ya conocemos, ¿no? Primero, establecer acuerdos de lo que se va a hacer y en dónde vamos a poner el foco. El foco tiene que ver con, bueno, cuáles van a ser nuestros objetivos. No tienen por qué ser los mismos en todas las instituciones, y un poco en función de lo que decíamos antes. Cada institución tiene sus inquietudes, sus necesidades, sus problemáticas, que han sido jerarquizadas por las autoridades de la institución y por sus equipos. Por lo tanto, ese foco va a estar muy personalizado a cada una de estas instituciones. Sería deseable, y eso los mentores podrán ver en qué medida lo pueden ir articulando, que se puedan ir generando sinergias entre instituciones que estén trabajando con el mismo foco.
porque a pesar de que sus realidades locales no sean exactamente las mismas, si están trabajando desde una misma problemática, si están trabajando desde una misma temática, sin duda se pueden enriquecer más allá de las especificidades con que trabajen o aborden el tema en cada caso. Entonces, si bien ese foco será específico de cada institución, luego puede ser interesante hilvanar estos proyectos que tienen un foco común. Eso sin duda les va a dar una visión mucho más amplia del tema y de sus posibles derivaciones y formas de abordaje. Al establecer ese primer punto, surgirán el punto 2, será posible definir objetivos y metas, las metas como los logros que esperamos alcanzar en el tiempo que le vamos a dar a esta propuesta. La propuesta podrá ser de 1 año, podrá ser de 6 meses, podrá ser de 8, dependerá de qué complejidad tiene la propuesta y de cuánto músculo hay en la institución para llevar adelante esa propuesta, lo que decíamos antes, ¿no? Hay instituciones más preparadas, con equipos ya estables, sólidos, consolidados, que seguramente podrán asumir propuestas más complejas que otros que están recién como constituyéndose como equipos. Hay que darle tiempo a esos equipos para que se constituyan, y las propuestas en esos casos deberían, o sería conveniente que fueran más sencillas, como para ir generando equipo en una institución que inicia con muchas personas nuevas. A partir del punto 2, el punto 3 es qué líneas de trabajo vamos a desarrollar y en qué tiempos, lo que decíamos antes, y el punto 4 es cómo lo vamos a evaluar a este proceso y quiénes van a hacer el seguimiento y de qué manera. Siempre es conveniente que en estos equipos haya alguien, una persona o 2 o 3, que sean los encargados del seguimiento. Acá en las propuestas de trabajo pueden ir repartiendo roles, habrá algunos que estarán a cargo de las distintas líneas de trabajo, que irá por cercanía con la temática, por disponibilidad de tiempo, por intereses personales y profesionales, pero es conveniente que cada línea de trabajo tenga al menos un referente dentro de cada equipo. Eso siempre ayuda para que el mentor pueda tener un feedback más claro y más fluido con los referentes de cada línea. Siempre es bueno que alguien esté a cargo de cada línea. Y también es conveniente que haya responsables de la evaluación. Una evaluación que se va a fijar o se va a establecer en acuerdo con los demás. No se selecciona o se define de forma solitaria, pero sí luego que está definida cómo se va a hacer, es importante definir quiénes la van a hacer o quién la va a hacer y en qué momentos del año va a haber registros de ese seguimiento, ¿no? De tal forma que el propio registro de seguimiento también le sirva al equipo para tener noticias de cómo vamos. Entonces, en 2 o 3 momentos del año, una de las reuniones de equipo sería conveniente que se dedique a ver estos registros, qué nos están mostrando, cómo estamos yendo, estamos logrando impactar en los aspectos que queríamos o no. Siempre hay tiempo de revisar, siempre hay tiempo de cambiar, siempre hay tiempo de ajustar tareas, pero es importante como esa parada y ver cómo estamos yendo. Bueno, y este es un aporte también de ayer que yo lo quise traer. Hay un autor que habla de atender a las convergencias. Y él dice, está estudiado y está más que confirmado
que cuando generamos colectivos de trabajo, podemos definir dos grandes bloques en el proceso. Uno que él llama las divergencias y otro que él llama las convergencias. Las divergencias, Rey se las adjudica a las puestas de acuerdo, cuando nos tenemos que poner de acuerdo de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y entonces, lo que él nos dice es que los equipos pasan mucho tiempo para establecer estos acuerdos. A veces, en el tiempo de definiciones, es donde más energías se ponen, y se discute, y se dialoga, y se presentan posturas divergentes, y hay que establecer acuerdos, y por ahí hay gente que no quiere, no está convencida, y bueno, y hay que fundamentar. Entonces, él dice, está estudiado que el mayor tiempo del trabajo en los equipos se dedica a establecer acuerdos entre las divergencias. Y lo que él alerta es que los tiempos de trabajo del equipo deberían ser equitativos. Debería haber un uso equitativo del tiempo, tanto para definir las divergencias como para establecer las convergencias. Y las convergencias es, bueno, ¿para dónde vamos a ir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué roles vamos a tener? ¿En qué tiempo? Lo que hablamos antes. Todos esos aspectos más operativos serían las convergencias. Y entonces, este autor dice, es ahí, en las convergencias, donde nosotros logramos dar el paso para adelante y pasar a la acción con lo que queremos hacer. Sí, y entonces nos daba el ejemplo de, por ejemplo, algunas salas docentes, ¿no? Él traía como uno de los ejemplos. Dice, bueno, haciendo observación de salas, a veces uno ve que se dialoga, se discrepa, se fundamenta, se discute, cada uno da su opinión, y cuando faltan 5 o 10 minutos para terminar el tiempo, dice, bueno, pero ¿y entonces qué hacemos? Y que surge rápidamente 2 o 3 ideas que a veces ni siquiera terminan siendo consensuadas, como la resolución de lo que se va a hacer. Dice, y eso es empezar débilmente con un proceso colegiado. Es empezar débilmente con un proceso colegiado. Entonces dice, bueno, una de las maneras de evitar esto es que haya alguien atento a que el tiempo que le dediquemos al trabajo colectivo pueda dosificar estos dos momentos, el de las divergencias y el de las convergencias. Cuanto más, también decía, y parece lógico, que cuanto más se consolida un equipo de trabajo, menos tiempo requiere para las divergencias, porque ya están como en sintonía, y entonces es más fácil pasar a la acción y pasar a pensar los acuerdos, cómo los vamos a ir implementando, y si tenemos que revisar los roles, cómo los definimos, y si tenemos que volver a pensar algunas estrategias que por ahí no nos están saliendo, lo podemos hacer, pero que eso se hace cuando ya el equipo está consolidado, cuando esa confianza ya está establecida, y cuando el equipo entra en tarea, ¿no? Entra en tarea. Entonces, bueno, este es un aspecto que él sugiere revisar y tratar de equilibrar en las producciones grupales. En definitiva, en esto de la transición entre modelos, entendemos y consideramos que este tipo de trabajo, como el que ustedes están iniciando, están realizando en acuerdo de conjugar roles, de complementar roles, de trabajar en forma conjunta los directivos con los mentores, es una muy buena estrategia para generar y consolidar cultura de colaboración. No solamente dentro de una misma institución, sino entre instituciones de una misma región.
porque tengo entendido que los mentores son mentores de una región, y entonces al tener adjudicada una región, pueden ir trabajando en acuerdos interinstitucionales, además de en acuerdos internos a cada uno de los centros, ¿no? Entonces es una figura que seguramente ayude a dinamizar estas estructuras más reticulares, más horizontales, más flexibles, que nos sacan un poco a cada uno de nosotros del cubículo al que hemos sido asignados dentro de la estructura tradicional del centro, y que nos permiten pensar con otros desde una línea de trabajo que es transversal a la institución, y que nos permite interactuar también con otros roles distintos al nuestro, que ayudan a visualizar otros aspectos de las dinámicas institucionales, que van más allá del espacio de acción que habitualmente nosotros tenemos dentro de la institución. Sin duda es un paso muy importante. Yo creo que es una muy buena noticia que estemos en este momento trabajando a este nivel, porque francamente considero que puede colaborar mucho a esta movida de rutinas de trabajo que ayuden a que el trabajo no sea tan en solitario de cada uno, sino que pueda ser un trabajo mucho más colegiado. Bueno, y sobre algunos comentarios sobre las metodologías activas. Ustedes vienen trabajando con metodologías activas, está todo esto de que, bueno, el abordaje competencial sugiere promover metodologías activas, que haga que haya una mirada más integral de lo que se está haciendo, que también permita a los estudiantes adoptar un rol más protagónico de los procesos que se hacen, que no se queden simplemente recibiendo un saber transferido desde el docente, sino que ellos también puedan participar y ser protagonistas de la construcción de un nuevo saber, que se pongan en discusión temas que también los implique y los convoque, que el interés de los jóvenes en estos procesos formativos sean tenidos en cuenta cuando se plantean los temas sobre los cuales trabajar, que esas competencias específicas que selecciona el docente para trabajar desde el aula puedan ser elegidas también en forma conjunta con los estudiantes, que no sea simplemente solo una propuesta del profesor, sino que sea un acuerdo con los estudiantes. Eso puede ayudar también a irlos sacando de ese rol más pasivo y promoviendo esta actitud más protagónica de los jóvenes. Y entonces, simplemente, y a modo de repaso, ver algunas de esas metodologías. Una de ellas es la resolución de problemas. Bueno, lógicamente esta es una técnica o una metodología que la usamos o la proponemos cuando visualizamos una problemática que puede ser prevista o imprevista, y sobre la cual interesa poder operar, poder accionar. Siempre es conveniente que la problemática que se selecciona sea una problemática que está dentro de lo que llamamos nuestra área de influencia. Esto quiere decir que sea una problemática sobre la cual podemos generar alternativas de solución y que efectivamente se solucione o se pueda solucionar. A veces hay problemáticas que caen fuera de nuestra área de influencia y sobre las cuales es poco lo que nosotros podemos hacer, más que mucha catarsis, ¿no? De bueno, esto está mal, nos gustaría que fuera de otra manera, pero dentro de nuestra área de influencia no hay capacidad de generar un cambio directo. Entonces, una primera sugerencia es esta, de que pueda haber una selección de estas problemáticas en función del interés
de todos los implicados, pero también teniendo en cuenta que sea dentro del área de influencia y no de incertidumbre, que es la otra, ¿no? La que nos genera incertidumbre y sobre la cual no tenemos demasiado para poder hacer. Cuando está definida esa problemática, lo importante es la caracterización del problema. Y acá una manera de poder hacer esa caracterización del problema es hacer una consulta con los implicados sobre cuáles podrían ser los factores que están causando la problemática, ¿no? Si bien lo que vamos a lograr tener luego de esa consulta es la percepción de los distintos implicados de, bueno, ¿con qué se asocia este problema? ¿Por qué aparece este problema? ¿A qué está causando este problema? Si bien sabemos que son aportes subjetivos desde la percepción de cada uno, el tener un listado de estas respuestas nos ayudan a visualizar cuáles son los factores que aparecen más nombrados, cuáles son los que aparecen con mayor frecuencia de aparición, justamente, ¿no? Y entonces, esos que aparecen como más nombrados, con mayor frecuencia de aparición, nos están mostrando una tendencia dentro del grupo con el que queremos trabajar. Y es interesante poder considerarlos, esos que aparecen como más jerarquizados, esos factores. Entonces, cuando definimos posibles factores causales de esas problemáticas, estamos de alguna forma armando hipótesis de que, bueno, si abordamos esos factores causales, probablemente la problemática se pueda resolver o se pueda mejorar la situación. Entonces, una vez que tenemos identificados 2 o 3 de esos posibles factores causales, que como yo les decía, surgen de la consulta a los implicados, lo que hacemos es tratar de establecer registros sobre esos factores causales con una mayor comprensión de el problema que tenemos. Por ejemplo, voy a elegir un ejemplo cualquiera. Si nosotros eligiéramos trabajar para mejorar la motivación y el interés del estudiantado, y hacemos la consulta y surge que, bueno, que tienen poco tiempo para estudiar, que los temas no les resultan relevantes, que, qué sé yo, que los materiales de estudio asociados a los temas no los tienen disponibles o a disposición. Nosotros podríamos, si estos fueran los factores causales que aparecen más reiterados, podríamos tomar esos elementos e indagar un poco más para saber si efectivamente estas afirmaciones se constatan en esa indagatoria o si aparecen otros elementos que no directamente están relacionados con esto, ¿no? Y entonces, analizar estos aspectos, tratar de, una vez que tenemos analizados estos aspectos, ponerlos en discusión con los implicados en el grupo de esta metodología, y tratar de ver si, bueno, si se confirman algunas de estas hipótesis, o si por el contrario aparecen otros elementos que dan a entender que no son estos directamente los únicos factores, sino que aparecen otras cuestiones implicadas, ¿no? A partir de ahí se puede buscar posibles alternativas de solución, ¿no? Que a veces tiene que ver con, bueno, capaz que es necesario revisar aspectos de la normativa, capaz que es necesario revisar aspectos de la planificación del curso, capaz que es necesario revisar los acuerdos que estamos teniendo de trabajo con los estudiantes, qué tanta responsabilidad tenemos unos y otros de aportar propuestas, ideas, aportes al trabajo que estamos haciendo en forma conjunta, en fin. Nos permite una interacción y un análisis del problema desde los distintos roles y desde las distintas perspectivas, que
se pueden ir organizando y se pueden ir discutiendo. Los proyectos de mejora que están muy asociados o muy relacionados con el anterior, pero en ese caso la problemática no necesariamente está... La problemática se asocia a una mejora, pero no necesariamente estamos hablando de una problemática, sino que también puede ser, bueno, una aspiración de la institución de generar una mejora en ciertos aspectos, y sobre esa aspiración se arma toda una propuesta para llevarla adelante y para armar alguna acción colectiva, ¿no? Entonces, puede ser una problemática o puede ser una demanda o un interés. Vieron que acá también trabajamos con factores causales, también incorporamos los distintos sectores o actores implicados en el proceso de mejora que se quiere hacer. En esta metodología es muy importante definir, como decíamos al principio, hablando de los mentores, definir roles, definir líneas de trabajo, definir tiempos, cronograma, y definir las fases que queremos, en la que queremos llevar adelante ese proyecto de mejora. Como decíamos antes, proyectos de mejora puede haber muchos. Puede haber proyectos de mejora muy ambiciosos, donde queremos cambiar aspectos no solamente procedimentales, sino también estructurales de la institución. El nivel de complejidad que le demos al proyecto de mejora dependerá de las posibilidades que tenga cada institución y sus equipos de llevar adelante estas propuestas. Sería interesante que en una institución, como decíamos hoy, que no tiene equipos consolidados, no se implemente o no se proponga implementar una propuesta demasiado compleja, porque probablemente no se pueda llevar adelante, no se logre finalizar, y eso genera más frustración que aliento, ¿no? Entonces, la complejidad de estos proyectos de mejora tendrá que estar, o sería conveniente que estuviera calibrada a las posibilidades de cada centro de trabajar con una propuesta más o menos compleja. Siempre es bueno ir como haciendo músculo en estos procesos de trabajo colegiado. Bueno, y el estudio de caso, que es el tercero que traía como para comentar, tal vez este es el más complejo de todos. El más complejo porque para hacerlo bien requiere relevar mucha información del caso, de lo que llamamos el caso, ¿no? Permite analizar situaciones o problemáticas a partir de un contexto, ¿no? Y la problemática estará presente y podrá ser solucionada teniendo especial atención a las características de ese contexto. Por eso es muy importante en estos casos, cuando uno trabaja con un caso, tener relevamientos de información contundentes que permitan entender las características de este contexto, ¿no? Entonces, si nosotros, de acuerdo a una situación que se quiere trabajar en la institución, cómo flexibilizar el trabajo de los equipos, cómo mejorar las dinámicas del proceso que está haciendo la institución, va a ser importante recibir o relevar información de los distintos sectores que están implicados y de alguna forma caracterizar a este caso, decir, bueno, qué tipo de profesorado tiene, qué tipo de estudiantado tiene, qué características tiene el equipo de gestión, cuáles son las problemáticas recurrentes que se han presentado en la institución, cómo han venido resolviendo las propuestas de mejora o de
o de cambio que la institución ha venido procesando, si existe rutinas de registro de datos, si la institución cuenta con repositorios de información o no, si los datos están disponibles y accesibles o hay que solicitarlos y siempre hay dificultades para hacerse de esos datos, si hay rutinas de trabajo colegiado, si hay espacios para esos trabajos, si los profesores cuentan con disponibilidad para participar de este tipo de procesos. En esta metodología tenemos que tener como una comprensión mucho más profunda de la institución para poder definir luego qué técnicas de mejora se van a proponer para llevar adelante en este escenario, ¿no? Es un tipo de metodología que también requiere de lo que llamamos la triangulación de perspectivas o visiones. Y esto quiere decir poder contar con la opinión sobre la temática que se va a trabajar, no solo del equipo directivo, sino que del equipo directivo, de los estudiantes implicados, de los profesores implicados, del personal administrativo implicado. O sea, poder hacer triangulación quiere decir tener relevamiento de información sobre el tema en cuestión de estos distintos sectores de la organización y después triangular visiones y ver qué tanto acuerdo o sintonía hay entre las perspectivas. A veces hay mucha sintonía, los distintos sectores tienen una visión común de la problemática en la que se está trabajando y otras veces no. Otras veces lo que surge es una gran distancia, inclusive hasta contradictoria, sobre un mismo tema desde un sector y desde otro. Y esos aspectos es interesante tenerlos en cuenta como para ser aspectos a trabajar, porque si no los contemplamos, es probable que logremos ciertos avances en una parte de la institución y no se genere ningún impacto en otra. Entonces, cuando trabajamos en un estudio de caso, estamos trabajando en una mirada holística, integral, sistémica de la institución, y por eso es que necesitamos estas distintas perspectivas y tener datos de estos distintos sectores. Por eso decimos que tal vez de las metodologías que ahora veíamos, esta es la más compleja, la que requiere más tiempo para el relevamiento y para el análisis de datos y para la toma de decisiones. Claro que, como todo en esta vida, la complejidad la complejidad de lo que propongamos también puede ser mayor o menor. Capaz que el caso, en vez de la institución en su conjunto, puede ser lo que sucede en un aula, lo que sucede dentro de un área, lo que sucede dentro de un nivel de formación, y entonces ahí estamos como generando un foco más específico que claramente va a requerir relevamientos de datos mucho más, más específicos también. No estamos hablando de la institución en su conjunto, sino que estamos hablando de un sector o una línea de trabajo o un nivel de la institución. Y entonces, como para tener en cuenta en estas y otras metodologías como aspectos comunes, más allá de que cada metodología tiene sus especificidades, lo importante es tener claro un norte, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Por qué estamos utilizando esta metodología? ¿Para qué nos va a servir trabajar con esta modalidad, ¿no? ¿Cuál es el propósito por la que la elegimos para trabajar con nuestros estudiantes? Luego, seguir los lineamientos metodológicos que cada una de ellas requiere o establece, como que haya coherencia interna entre los componentes de la metodología y lo que nosotros queramos hacer con ella para lograr los resultados que esperamos.
por supuesto que un aspecto muy importante es lograr la implicancia y la participación de los estudiantes en estas propuestas, que puedan involucrarse, que puedan tener un rol activo, que puedan ser parte de la búsqueda, del relevamiento, de los criterios de análisis, de la discusión de resultados con la orientación del docente, claramente que sí, pero que ellos puedan tener una participación activa. Y por eso era que sugeríamos al principio que las temáticas surgieran de consenso en discusión con ellos, ¿no? Que no sea el docente el que lleva el tema, sino que se pueda consensuar la temática y el enfoque o la perspectiva que nos puede interesar darle al tema. Y otro aspecto que puede también ayudar a esa implicancia o a esa motivación de trabajar estas temáticas es visualizar, bueno, qué ventajas o qué impacto puede tener para nosotros, para el grupo, para el colectivo con el que estamos trabajando, el llevar adelante esta metodología. ¿Qué nos aporta? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué otras cosas dentro de no solamente del conocimiento que se genere, sino de las competencias que estamos desarrollando, nos puede servir el que hagamos este trabajo en forma colegiada, el que repartamos roles que nos saca de nuestro rol de estudiante habitual y que nos pone en el rol de, bueno, de alguien que va a tener que ir a hacer un registro de datos, de alguien que va a tener que ir a hacer una entrevista, de alguien que va a tener que ir a hacer una observación para después juntarse con el que hizo la entrevista y discutir qué surgió de una técnica y de la otra. En fin, salir del rol habitual de ser receptor de un saber ya digerido y ser parte protagónica del proceso de construcción de un conocimiento. Eso generalmente motiva mucho, los estudiantes se motivan mucho, y el sentirse en esos otros roles, el poder discutir con otros colegas y con las personas que orientan y coordinan a estos procesos, bueno, cómo lo hice, en qué cosas por ahí para otra vez tendríamos que mejorarlo un poquito más, cómo hacemos para analizar estos datos, cómo ordenamos esos registros y qué formato le vamos dando para después poder discutirlos. Es como remangarse y estar en la cocina de la construcción de ese saber, que es un ejercicio, pero que además nos aporta información que no teníamos, nos ayuda a ver todas las dimensiones que una problemática a veces implica, y que en la simple lectura de la problemática es como un conocimiento más lineal, que le ponemos contenido y le ponemos dimensión cuando salimos a la búsqueda de la comprensión de la problemática, ¿no? Y por eso estas metodologías activas son interesantes e implican mucho al otro, Inclusive, estudiantes que probablemente no tengan ganas de hacer nada de esto, pueden ser los observadores del proceso y después como observadores externos aportar desde su mirada, bueno, cómo vieron el proceso, dónde identificaron que hubo dificultades en las discusiones, que sean un observador externo. Es una buena manera de que se vayan implicando en el proceso y seguramente en otra oportunidad, donde se vuelva a llevar adelante una metodología de este tipo, puedan participar desde otro rol. Pero lo importante es que nadie quede fuera del proceso. Aunque sea como observador externo, ese es un rol, va a tener que tomar registro de lo que ve, de la discusión, de los intercambios, y desde ahí aportar al resto. Son técnicas muy potentes, y bueno, nada, eso. Es interesante poder trabajarlas con los estudiantes. Bueno, y yo creo que así como este tipo de procesos, de metodologías, de formas de trabajo, ayudan a
ir armando estructuras más reticulares, más flexibles, salirnos del cubículo, salirnos del cuadradito, salirnos del rol, trabajar con otros, interactuar con otras instituciones, también son pasos que nos van permitiendo generar comunidades de aprendizaje, ¿no? Comunidades de aprendizaje que pueden ser como perlitas que se van generando dentro de la estructura organizacional y que permiten ir logrando en nosotros esa mirada más colectiva, esa mirada más transversal, más contextual de la movida en la que está metido nuestro centro, ¿no? Y eso va generando como las condiciones ideales para que esta forma de trabajar los procesos de formación se vuelva con una mirada más colectiva, ¿no? Diferente. Entonces, como decíamos, que sea colectiva, que sea contextual, que sea a partir de la confianza, del respeto y del apoyo mutuo. Es muy importante el respeto, la confianza, son conceptos que es importante no perder o recuperar o recordarnos que los necesitamos como personas y como profesionales, contar con estos aspectos para trabajar mejor todos, ¿no? Poder hacer una construcción de sentido de los roles y las tareas, desde el análisis institucional a este aspecto se le da enorme relevancia. Los analistas institucionales que vienen trabajando hace mucho tiempo estos temas nos dicen que el sentido que las personas le demos a lo que hacemos y a los escenarios en los que trabajamos es el principal elemento que favorece o dificulta cualquier proceso de cambio. Más allá del proceso en sí mismo, que puede ser muy bueno, puede ser un montón de ideas maravillosas, si el escenario en el que estamos queriendo generar estos procesos no promueve el respeto, la confianza, la capacidad de escucha, los espacios de diálogo con el otro, el permitirnos en algún momento decir, no tengo la menor idea de qué hacer acá, alguien que me ayude a pensar cómo lo podemos resolver, y poder decirlo con franqueza y que ese no sea un problema, porque en definitiva estamos como queriendo transitar unos caminos nuevos y que, bueno, está habilitado a que pueda generar dudas o errores. Es parte del proceso, ¿no? Entonces, bueno, la construcción del sentido es muy importante, es muy importante. La posibilidad de crear redes y alianzas con terceros, lo que decíamos hoy, esta figura de los mentores que están trabajando de forma conjunta y colaborativa con los directores, pero que además está trabajando en una región, y que puede ir visualizando las temáticas, las características, los ejes transversales que se podrían ir generando, si interesan temas o problemáticas similares, es bien importante para ir generando estas redes de colaboración con otras instituciones. Y cada vez más también se dice que estas son las mejores maneras de lograr formación en servicio, ¿no? La actualización profesional. Que la actualización profesional cada vez más va no tanto a ir a escuchar y aprender, sino va a ir a hacer, experimentar, discutir y orientar procesos o recibir la orientación de procesos, pero desde el hacer, desde el poner en práctica nuevas formas y el ser protagonistas, el ser activos participantes de esas nuevas formas y generar una suerte de laboratorios, ¿no? Laboratorios de ideas, laboratorios de propuestas, que nos permitan ir viendo qué funciona y qué no, y cuando no funciona, decirlo con total falta de
de culpa. Bueno, esto no funcionó, probablemente lo que pensamos que podía andar no anduvo, pensemos que hay que revisar y vayamos por algún otro camino, ¿no? Es parte de los procesos de aprendizaje. Bueno, y yo creo que nada más. Yo lo que les voy a compartir con este material es unas lecturas simplemente para seguir pensando, porque son temas complejos. Los materiales de lectura, estos que les propongo, están todos a disposición en formato virtual, por lo tanto los pueden buscar. Son temas que de alguna manera van en la línea de aspectos que hemos estado trabajando y seguramente les pueden servir como para seguir discutiendo y para seguir interactuando entre ustedes en estos aspectos. Así que bueno, yo me callaría por acá. Ya estamos casi en la hora, pero si hay comentarios, aclaraciones, aportes, quedo a disposición. No sé si hay alguien que esté para dar la palabra. Sí, María Inés, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Sí, sí. Sí. Una etapa lamentablemente necesariamente corta para hacer intervenciones, tanto del auditorio que está presente aquí en el IPES, como de los que están participando virtualmente. Así que les vamos a pedir que levanten la mano o que por el chat pidan la palabra para hacer estas intervenciones. Buenos días, doctora, o buenas tardes para usted. Es el concepto de comunidad de aprendizaje, que obviamente lo conocemos, no es nuevo, como que adquiere especial relevancia, diría yo, en el marco de la formación curricular que estamos en formación docente, pensando específicamente y concretamente en un espacio curricular que está diseñado, que se llama Introducción al Campo Profesional, que de manera clara y explícita, en el nuevo plan, pretende o busca que el profesor, el docente que se hace cargo de ese espacio, precisamente articule, trabaje coordinadamente, intercambie, coordinación con profesores de otras unidades curriculares del primero que corresponden a otros trayectos formativos, como por ejemplo el trayecto equivalente y el trayecto específico también debería quedar comprendido. Entonces, en este marco de lo que usted nos recordaba, digamos, con el concepto de comunidad de aprendizaje y con las fases que se van a ir dando en la coordinación, ¿no? De los acuerdos, de un poco, bueno, de objetivos, etcétera, me parece relevante considerarlo en el marco de esta unidad curricular y cómo hacer efectivo o viable que efectivamente, valga la redundancia, se pueda dar esa coordinación, ese intercambio, esa articulación, y de esa manera se constituya una comunidad de aprendizaje entre este profesor, digamos, de esta unidad curricular, con los demás profesores de primer año. No sé si se entiende un poco el planteo. De alguna manera lo estoy tratando de aterrizar su aporte para nuestra transformación curricular que estamos transitando. Un poco es una reflexión y ver a ver cómo usted también nos puede aportar para que esto se concrete o se realice. Bien. Yo lo que puedo decir es que pensando en las comunidades de aprendizaje, yo me las visualizo como redes
donde cada uno de las personas que participan son como los nodos, los referentes de esa red, y los vínculos que van estableciendo entre las personas son esas posibles vinculaciones que integran la estructura de la red. Entonces, para que se genere una comunidad, tiene que haber personas que articulan con otras y se proponen hacer cosas juntos. Entonces, esto ya sea por temas comunes de interés, o por el interés de trabajar determinadas competencias comunes, que también puede ser, nos interesa consolidar, fortalecer determinadas competencias de distintas disciplinas. Entonces, ese interés común entre los docentes será lo que permita empezar a vincularse y a generar estas comunidades, porque una vez que la vinculación se establece y que acuerdan llevar adelante un proyecto común, por ejemplo, desde esa perspectiva, allí ya hay un núcleo de trabajo que está articulando el accionar de docentes de distintas disciplinas en función de un tema o de una competencia común. Entonces, así se empieza, y seguramente después también podrán hacer otras actividades comunes, pero empezar con una línea de trabajo común y desde la afinidad y las posibilidades de cada uno, me parece que es una manera de ir como generando esos puentes que necesitamos establecer con otros dentro de la institución y en función de esta malla curricular nueva, que lo que nos propone es eso, ¿no? Bueno, vincularnos y tratar de ir generando acuerdos y líneas de trabajo conjuntos. No sé si contesté, pero bueno, lo que puedo decir en un breve tiempo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, siempre es un gusto cruzar caminos. Y bueno, y quedamos en contacto. Un abrazo para todos y linda jornada.